El CEO fugitivo que escapó en una caja, la verdad escalofriante que nunca dijeron. En una noche oscura, en una ciudad que nunca duerme, un hombre estaba a punto de desvanecerse en las sombras. Un CEO aclamado y buscado, se había volatilizado en la nada. Todo había comenzado con un escándalo monumental, fraudes enormes, millones de dólares desaparecidos y una huella que se desvanecía tras la bruma de mentiras. Pero lo más inquietante era la forma en que se había ido, en una caja de cartón, como si la vida misma se lo hubiera llevado consigo. Imagina abrir la caja y encontrar solo un rastro de su aliento todavía suspendido en el aire, como una advertencia helada. La historia no solo era increíble. Era aterradora. Las luces parpadeaban en la oficina como si ellas mismas temieran la verdad que acechaba en cada rincón. La audiencia atónita se preguntaba cómo un hombre que parecía tan certero y fuerte, pudo acabar escondido en una caja. La sinfonía de murmullos crecía. ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo había hecho? ¿Estaría vivo o muerto? La sensación de incertidumbre se apoderaba de la multitud, apretando sus pechos, llenándolos de una ansiedad que chillaba en sus oídos, pero eso no era todo. 3 noches después de su desaparición, una joven que trabajaba en la misma empresa vio algo extraño. Un hombre en la oscuridad, susurrando palabras incomprensibles mientras miraba fijamente una de las ventanas más altas. Sus ojos eran brillantes y aterradores, como 2 astros fugaces que prometían desgracia. El silencio que antes reinaba, se rompió cuando ella gritó. La alarma estalló holteando a todos a la realidad. Se miraron entre ellos con sus corazones latiendo rápido. ¿Qué estaba sucediendo realmente en esta oscura trama? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. El tiempo se detenía. Justo cuando pensaban que todo se había calmado, un estruendo estalló. Una puerta se abría de golpe, alguien había ingresado. La energía en el ambiente cambió, un escalofrío recorrió la sala. ¿Era el CEO que todos buscaban? ¿O era algo peor? Conozcamos la verdad que han mantenido oculta. Con cada palabra, la tensión crecía, mientras un susurro resurgía en la oscuridad. ¿Qué secretos guarda la caja que todos temen abrir? ¿Qué oscuros planes se esconden detrás de esa figura que acecha en las sombras? La pregunta es simple, ¿qué pasará cuando todos se enfrenten a la verdad que nunca quisieron saber? La figura que había entrado era, efectivamente, un hombre. Alto, con una estructura robusta, se mantenía en la penumbra, su rostro cubierto parcialmente por las sombras. Un manto de frío se instauró en el aire. Cada uno de los presentes, paralizados, pudo sentir un nudo en el estómago. ¿Era él? ¿Era el CEO perdido? Se preguntaban inquietos mientras miradas temerosas cruzaban entre ellos. Al instante, un sonido angustiante interrumpió el silencio, el temblor de su voz al pronunciar su nombre, Diego. El murmullo se convirtió en un grito ahogado, una mezcla de sorpresa y terror. No era solo un regreso, representaba el caos desatado de una mente consumida por secretos. Ese mismo hombre que había llevado a la empresa a la cima, ahora parecía huir del infierno que había creado. Diego avanzó lentamente hacia el centro de la sala, sus ojos destellaban una mezcla de desesperación y resignación. Tienen que escucharme, lo que he descubierto es mucho más grande de lo que pueden imaginar. La inquietud en su voz apenas podía ser ignorada. Pero ¿cómo podía confiarse en alguien que había desviado millones de dólares? Una de las empleadas, Valeria, tomó la iniciativa. ¿Por qué debemos escucharte? ¿Por qué deberíamos creerte después de todo lo que pasó? El eco de su pregunta resonó entre los presentes, cada palabra cargada de escepticismo. Las luces seguían parpadeando como si sus dudas estuvieran buscando una forma de escapar. Diego respiró hondo, como si el aire le ardiera en los pulmones. Porque no soy el único culpable. Hay algo más. Alguien o algo en las sombras pullando de los hilos. Ellos son los que realmente controlan todo, declaró, mientras su mirada se perdía en la lejanía.
como un hombre que había visto los horrores de un mundo que pocos conocen, un murmullo se instaló entre los presentes. Secretos ocultos, una conspiración. Quizás era eso lo que había estado persiguiendo, un enemigo invisible. Algo que había llevado a su caída, y al mismo tiempo, la de muchos otros. Valeria sentía que el eco de estas palabras retumbaba en su mente. Era posible que detrás de aquella fachada de poder estuviera algo más oscuro. ¿Y cómo podemos saber que no mientes? ¿Que no intentas salvarte a ti mismo?, preguntó otro empleado con la voz temblorosa. Diego, sintiendo la presión, hizo una pausa y luego, con una voz enronquecida por el miedo, susurró: «La verdad está en la caja». El silencio volvió a consumir el ambiente. Todos los ojos se dirigieron a esa caja de cartón, aún en el rincón sombrío de la sala, esperando ser abierta. La tensión era palpable, un llamado a lo desconocido, donde cada uno sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Cuando Diego por fin dio un paso hacia la caja, el tiempo pareció detenerse. Sudor frío brotó en sus frentes y sus manos temblaban. De repente un sonido metálico resonó en la habitación. La caja se movió ligeramente como si algo estuviera intentando escapar de su prisión. ¿Era el eco de un secreto latente? ¿O había una verdad aterradora que aún no imaginaban? El aire se tornó en un túnel cargado de inquietud. La multitud, ahora unida por una curiosidad visceral, sentía que estaban a un paso de algo inimaginable, algo que podría destrozar la mentira detrás de la que habían vivido durante tanto tiempo, y entonces un grito penetrante estalló en el aire. «No te acerques a eso». Las palabras resonaron como un trueno, drenando el último vestigio de seguridad que quedaba en la sala. La figura que había advertido clamorosamente venía de la oscuridad una vez más, desdibujando la delgada línea entre la locura y la verdad. Una vez más la pregunta resonaba en el aire: ¿qué horrenda revelación aguarda dentro de esa mortal caja? ¿Quién se atrevería a abrirla y enfrentarse a las verdades que podrían cambiar sus vidas para siempre? La tensión creció y cada pulso parecía resonar en el eco del grito. Los rostros estaban pálidos, muchos se giraban hacia la fuente del aviso, intentando discernir entre las sombras quién era el intruso que había interrumpido su angustiante encuentro. Un hombre de cabello desordenado y pasos titubeantes emergió, temblando como si cada palabra fuera una carga demasiado pesada para su mente. «Soy yo, Juan», pronunció, su voz quebrándose en un susurro. «El asistente de Diego». Un murmullo amplificado por el horror estalló entre los presentes. La confusión se enredó en la sala, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Por qué él también estaba aquí? Juan caminó hacia Diego, su mirada llena de desesperación. «Tú no sabes lo que has desatado», dijo con un tono lleno de alarma. La multitud paralizada contenía la respiración, el miedo atenazando sus corazones. «Hay personas a las que no les gusta que hables. Ellos también saben de la caja». Diego retrocedió, sus ojos fijos en su antiguo asistente. ¿Pero qué hay dentro? ¿Qué puede ser tan peligroso como para llevarnos a este punto de no retorno? La ansiedad era palpable, cada palabra que pronunciaba se sentía como un paso más hacia el abismo. «Debemos salir de aquí», dijo Juan, ahora mirando a todos con fervor. «No es solo la caja, es todo lo que representa. Es un mensaje de poder. Si la abren, todo se desatará». Los murmullos aumentaron, la impaciencia se transformó en frenesí, como si cada uno luchara contra su propia decisión de permanecer o escapar de esa oscura revelación. Valeria, intoxicada por el pavor y la curiosidad, apretó los dientes. «Pero si no lo hacemos, ¿qué sabremos? Seguirá siendo todo un misterio si no enfrentamos lo que hay adentro», cuestionó, su voz ahora temblorosa pero segura. «No podemos simplemente ignorarlo. Necesitamos respuestas». Juan, frenético, comenzó a moverse de un lado a otro, mientras Diego lo miraba, sus ojos reflejaban un conflicto interno. La sala estaba dividida, cada grupo formulaba su propio ruego, unos deseaban abrir la caja, otros se resistían a la idea. La lucha entre el miedo y la curiosidad era feroz, como un animal salvaje que se agita ante la inminente tormenta. Finalmente, un silencio absoluto se deslizó entre ellos. ¿Quién podría ser el valiente que llevara a cabo el acto definitivo? Diego sintió que cada fibra de su ser se retorcía. Si abría la caja, asumiría un riesgo incalculable. «Juan, ¿qué sabes sobre lo que contiene?» Juan tragó saliva, mirándolo a los ojos, como si cada palabra estuviera atada a un destino oscuro. «No lo sé, pero sí sé que ya hay vidas en juego.
No podemos jugar con fuego. Un escalofrío atravesó a Valeria. La idea de ignorar un posible peligro latente comenzaba a parecer más aterradora que abrir la caja misma. No se trata de jugar, intervino, se trata de saber. Debemos encontrar la verdad. Diego miró a su alrededor, sopesando la gravedad del momento. Antes de poder pronunciar una palabra más, un sonido abrupto interrumpió la calma que se había hecho previsible. Un golpe fuerte venía del interior de la caja. El aire se volvió denso y todos sintieron que el tiempo se detenía. Sus rostros se torcieron en una mezcla de terror y expectativa. Justo cuando Diego extendió su mano hacia la caja, la puerta principal de la sala se abrió de golpe, y una sombra pasó fugazmente. «Alguien viene», gritó Juan con desesperación. El tiempo se desbordó en la sala, y la única pregunta que resonó en sus corazones fue, ¿podrían enfrentar la verdad antes de que el peligro los alcanzara? La caja, después de todo, podría ser la única salida hacia la salvación o la condenación. Sin embargo, un nuevo eco imprevisto llenó el aire. «No la abran», era la advertencia que los retaba, y con ello, el atisbo de un enfrentamiento inminente. ¿Qué secretos revelaría la caja en manos de aquellos que estaban atrapados ya en el laberinto de su propio pasado? Un grito rompió el silencio, y todos se giraron hacia la entrada. Un hombre alto con un rostro familiar pero marcado por la desesperación, cruzó el umbral. Era Luis, otro excompañero de Diego, sudoroso y agitado. «No espere más. Hemos de irnos». La sala estalló en susurros y rozas de incredulidad. Luis hizo una señal frenética, sus ojos reflejaban el mismo pánico que había atrapado a Juan. Consciente de que la situación se intensificaba cada segundo, Diego apretó los dientes y dio un paso hacia adelante. «¿Qué sabes tú de todo esto, Luis?» «Lo suficiente para saber que el tiempo se nos acaba», respondió Luis, su voz casi un alarido. «Vienen por la caja. Tienen un interés en ella que no te imaginas y no se detendrán ante nada. Debemos salir ya». El aire se volvió pesado, como si una sombra densa se hubiera cernido sobre ellos. Las palabras de Luis sembraron la duda entre los presentes. ¿Deberían escapar ante la amenaza que se aproximaba o arriesgarse a abrir la caja y desatar el horror que podía estar albergado en su interior? Valeria tomó una respiración profunda, sintiendo el sudor helado recorrer su frente. ¿Y si los que vienen son aquellos que pueden decirnos qué es la caja? Puede que tengamos solo una oportunidad de conocer la verdad. Propuso, sus ojos brillando ahora con determinación. Juan la miró con preocupación. La verdad que buscas podría ser nuestra perdición. Pero en el fondo, las dudas de todos se agolpaban. La necesidad de saber se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Diego, aunque indeciso, comenzó a considerar lo que Valeria había dicho. La información era una moneda valiosa, y abrir la caja podría ser el único camino para salir de estas túneles de oscuridad en la que se encontraban atrapados. Justo entonces, se oyó un segundo golpe, esta vez más sonoro, un eco ominoso que resonó con fuerza. El grupo se sobresaltó. El sonido venía del interior de la caja, como si algo estuviera golpeando para salir. La tensión era palpable. «¿Escuchan eso?», murmuró Luis, su rostro empalideciendo aún más. «No hay tiempo que perder, la decisión debe tomarse ahora». Los corazones latían como tambores, y el pánico se volvió contagioso. Diego miró la caja, luego a sus amigos. «Escuchen, esto podría ser una trampa. Pero si la abro, lo haré con el riesgo de una verdad que puede estallar nuestra vida tal como la conocemos». La multitud contuvo la respiración, sopesando la carga de sus decisiones. Valeria tomó su mano y movió la cabeza afirmativamente. «Si la abres, lo haré contigo. Todos estamos en esto. No podemos dudar más». Y poco a poco otros comenzaron a murmurar su acuerdo. «Alguien debe estar dispuesto a arriesgarse», dijo Juan, su voz más estable ahora. Pero justo cuando Diego se inclinó hacia la caja, un destello de terror se iluminó en sus ojos. Una sombra se deslizó entre ellos, una figura desconocida que apareció de la nada, un rostro que todos conocían. Era Isabel, una enemiga que pensaban había quedado en el pasado. «No lo hagan», gritó su voz como un trueno en medio del caos. «Si tocan la caja, todo lo que conoces se desvanecerá. Despertarás a lo que ha estado dormido y nadie, ni tú, Diego, podrá controlarlo. Te lo suplico». La advertencia colgó en el aire, un grueso aroma de peligro palpable.
La sala se convirtió en un terreno de guerra interna, la batuta de decisiones pesadas, corazones traicionados y secretos que parecían emerger junto con la sombra de Isabel. Cada momento se volvió crucial y la urgencia del instante se transformó en un grito ensordecedor. ¿Qué vas a hacer, Diego? Asestó Valeria, sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros. ¿Abrirás la caja y arriesgarás todo o escucharás a Isabel y escaparás de esta locura? La pregunta quedó resonando en el aire, y con cada respiración, se sentó la carga de un destino inminente. Los ojos de todos se centraron en Diego, quien estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Sería la verdad un crimen que mereciera ser desenterrado? Diego miró la caja, un objeto que ahora pulsaba con una vida propia, como si escondiera secretos demasiado peligrosos para ser desvelados. La advertencia de Isabel resonaba en su mente, un eco que se intensificaba mientras más tiempo pasaba. La sala parecía volverse cada vez más pequeña, los rostros de sus amigos deformados por la incertidumbre y el miedo. Isabel se acercó un paso, su mirada fiera y angustiada. No entienden lo que están haciendo. Esa caja es más que un simple objeto. Desbloqueará algo que ha estado encerrado durante siglos. Es una prisión, no un tesoro. Su voz sonaba casi como un llanto, una advertencia que provenía de lo más profundo de su ser. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, lanzó Juan, su desconfianza palpable. Fuiste tú quien nos dejó atrás en el pasado, y ahora vienes con una historia aterradora. Porque yo sé lo que hay dentro, respondió Isabel, girando la cabeza con desesperación. Y más importante aún, sé quiénes son los que vienen. Ellos quieren que abran la caja, no para ayudarles, sino para usarlo a su favor. No saben que vienen, pero yo sí. Diego sintió un escalofrío. ¿Quiénes vienen? ¿Y qué hay en la caja que les interesa tanto? Luis, visiblemente agitado, acercó la mano al brazo de Diego mientras un sudor nervioso resbalaba por su frente. Tienen que decidir. La salida está por ahí, pero si perdemos este momento podríamos no tener otra oportunidad de escapar. No importa lo que haya en esa caja. Lo único que nos importa es sobrevivir. La decisión se cerraba como un puño. Diego sintió la presión creciente de las miradas sobre él. La posibilidad de abrir la caja pulsaba en su corazón, generando un torbellino de curiosidad y temor. En su interior, la razón chocaba contra la emoción. Podía vislumbrar el futuro, un camino oscuro y retorcido, y sin embargo la imagen en su mente de lo que podría estar dentro le provocaba un ardor innegable. Si abro la caja, empezó a murmurar, pero las palabras se perdieron en el aumento de la tensión. Isabel interrumpió con un grito, no lo hagas. Perdimos una guerra hace mucho tiempo y aún estamos lidiando con las consecuencias. Si dejas que esa cosa se escape, una risa burlona salió de la esquina de la sala. Todos se volvieron hacia una figura alta y delgada que se había acercado, con el rostro oculto bajo una capucha. ¿Qué es eso, Isabel? ¿Una advertencia? No importa cuántas historias lleves en tu cabeza. Todo se acaba aquí. La caja es nuestra, no de ustedes. El grupo se quedó helado. ¿Quién eres tú?, preguntó Juan, su voz tensa. Soy el portador de la verdad y la guía del caos, se burló el extraño, levantando una mano. Y tú, Diego, estás en medio de una decisión que podría condenarles a todos. Todos aquí tienen un pasado sangriento, tú lo sabes mejor que nadie. Pero, ¿me atreverás a abrir la caja? El aire se volvió espeso y la sala se llenó de murmullos temerosos mientras todos se miraban como si esperaran que alguien dijera la frase que detendría el tormento. Pero ese instante nunca llegó. En cambio, Diego sintió la presión intensificarse, cada mirada ahora pesaba como un yugo sobre sus hombros. ¿Y si los abro y liberamos algo realmente oscuro? Pensó Diego, recordando los miedos compartidos y las cicatrices del pasado. Pero la verdad anhelante se hacía más fuerte, y justo cuando su mano estaba a punto de tocar la tapa, el extraño lanzó una risa escalofriante. La respuesta está a un toque de distancia, Diego. Decídete rápidamente. Tal vez la verdad no sea lo que realmente desees encontrar. La sala se quedó sumida en un tenso silencio, todos esperaban que su próximo movimiento definiera no solo sus vidas, sino el futuro que les esperaba a todos. La caja brillaba, los latidos resonaron en sus oídos, y las palabras del extraño retumbaron como un eco de advertencia.
La decisión estaba por llegar, pero un grito lejano, apenas audible, empezó a ascender por el túnel al que habían llegado y con él, el terror se apoderó de ellos. Estaba ya demasiado tarde para escapar. La respiración de Diego se volvía más irregular, como si cada pulsación proveniente de la caja resonara en su pecho. Las palabras del extraño flotaban en el aire, envenenando su mente, mientras Isabel, Juan y Luis lo miraban con expectativa y temor. «¿Y si no estás preparado para lo que hay dentro?», interrumpió Juan, comenzando a retroceder hacia la salida. «¿Realmente quieres arriesgarlo todo por la curiosidad? No sabemos qué puede desatarse». Isabel frunció el ceño, sabiendo que la situación estaba decayendo. «Escucha, este no es un juego. Lo que está en esa caja podría ser mucho más de lo que imaginan. No se trata solo de nosotros, hay un propósito mayor en juego». Luis, en un intento de calmar el ambiente tenso, sostuvo la mirada de Diego. «Lo que haya en la caja no tiene sentido si terminamos muertos. Es nuestra vida contra una idea ilusoria. Salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde». Una sombra de duda cruzó por el rostro de Diego, pero la atracción de la caja era un imán en su alma. Sabía que había algo profundamente arraigado en su interior que lo empujaba a descubrirlo, a desvelar el secreto que años de ocultamiento habían creado. «¿Qué tal si todo lo que dicen es verdad?», dijo casi para sí mismo. «¿Qué tal si es la clave para entender lo que nos ha perseguido por tanto tiempo?». El extraño se acercó un paso más, sus ojos chispeantes bajo la capucha. «La curiosidad es un veneno, Diego, pero a veces el veneno es el antídoto que buscas. Abrir la caja es simplemente el primer paso para sanar viejas heridas o abrir nuevas. ¿Qué eliges, héroe o villano?». El sudor goteaba por la frente de Diego. El eco de su voz se convirtió en un murmullo ahogado mientras luchaba por decidir. ¿Sanar o abrir la puerta a lo desconocido? De repente el grito distante se hizo más fuerte, como un viento gélido que azotaba las paredes. «No podemos quedarnos aquí», gritó Isabel, su voz desgarrada. Pero el rostro del extraño se iluminó con una sonrisa siniestra. «Demasiado tarde para escapar. Vienen por ustedes y cuando esa puerta se cierre, serán parte de la historia que han intentado olvidar». Diego sintió como sus manos temblaban. La presión crecía a su alrededor, las miradas se intensificaban y el sonido de pasos retumbando hacía eco por el túnel parecía orquestar una sinfonía de terror. «Siempre han querido que abra la caja. ¿Y si lo intentamos? ¿Y si actuamos antes que ellos?», preguntó, sus ojos ardían con la adrenalina de la inminente decisión. El extraño lo miró fijamente como si leyera su mente. «Las elecciones tienen consecuencias, Diego. Pero tú ya lo sabes muy bien, cada una pasa factura». En ese momento, la caja brilló intensamente, enviando un destello que iluminó la sala. Una energía palpable los envolvió, y la atmósfera se volvió eléctrica. Diego sintió un impulso irrefrenable. «Voy a abrirla», dijo casi gritando. El miedo y la emoción se entrelazaban en su corazón. Isabel dio un paso atrás, incredulidad en sus ojos. «No, Diego. Si lo haces, podríamos perderlo todo». «¿Todo? ¿No es eso lo que queremos?». «Saber la verdad», respondió él desafiando su propio pánico. La decisión estaba tomada, pero en el fondo de su mente una pequeña voz susurraba. ¿Y si eso no eran solo ecos de un pasado olvidado, sino ecos de un futuro inminente? Y justo antes de que sus dedos alcanzaran la tapa, la puerta del túnel estalló en una explosión de luz y sombras. Un grupo de figuras sombrías se precipitaron hacia ellos, y el aire se llenó con un grito del horror. «Demasiado tarde», murmuró el extraño, mientras la realidad del momento se desmoronaba. La caja, el lugar de todos sus temores y esperanzas, se había convertido en el único lugar donde podían salvarse de lo que estaba por venir. Pero a un precio que aún no conocían. ¿Sería la verdad la salvación o el inicio de su condena? Diego estaba a punto de poner sus dedos sobre la fría tapa de la caja. Su pulso latía con fuerza, como si le advirtiera del peligro inminente. Palabras cruzaban su mente a 1000 por hora. ¿Qué pasaría si lo que había dentro estaba destinado a transformar sus vidas para siempre, o se convertirían en su condena? Isabel retrocedió más, su rostro pálido en contraste con la intensidad del momento. «Esto no es una broma, Diego. No sabes en lo que te estás metiendo», gritó, pero su voz se perdió entre el clamor que llenaba el túnel. Las sombras se acercaban, moviéndose pesadamente como si llevaran un peso histórico sobre sus espaldas.
Luis se apretó las manos, tratando de contener el creciente pánico en su interior. No lo hagas, hermano. No sabemos lo que esos seres quieren, murmuró, su voz apenas un susurro. Pero Diego, atrapado en la atracción de la caja, sintió que había alcanzado un punto sin retorno. No había más tiempo para el miedo, con un respiro profundo, decidió que solo había una forma de salir con vida. No abrir la tapa, sino enfrentarse a sus propios demonios. Si no abrimos esto, no sabremos nunca qué buscan. Y es mejor que enfrentemos la verdad que quedemos atrapados en la duda, dijo, sus ojos llenos de determinación. El extraño asintió con aprobación, su sonrisa revelando una mezcla de aliento y malicia. Sabías que tenías que hacerlo, ¿verdad? La verdad espera. Pero el tiempo se agota. Fue entonces que el aire se volvió más denso, como si la energía misma del lugar respondiera a sus palabras. Un ruido sordo emergió del fondo del túnel, como si las sombras vinieran por ellos. Los rostros de sus amigos reflejaban el miedo, pero también un rayo de valentía que había comenzado a formarse en sus corazones. Diego buscó el apoyo de su grupo. Escuchen, si abrimos la caja, no será el fin. Tal vez sea el principio de algo diferente. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Hay algo más grande en juego. Lo sentido de nuestras vidas depende de esto. A medida que hablaba, una luz pulsante surgió de la caja, iluminando las caras de sus amigos. Cada destello parecía empujar las sombras hacia atrás, disipando momentáneamente el terror que se acercaba. Las figuras sombrías se detuvieron, como si la luz las repeliera. El silencio dominó el espacio. Era como si el tiempo se hubiera congelado, una pausa antes de la tormenta. Luis se armó de valor. Tal vez Diego tenga razón. Si no lo hacemos ahora, puede que nunca tengamos otra oportunidad. Su voz temblaba, pero algo en sus palabras resonó en el resto del grupo, que comenzaba a abandonar la inmovilización del temor. Isabel, después de un momento de duda, tomó aire. Está bien. Si vamos a hacerlo, lo haremos juntos. No te voy a dejar solo en esto, prometió, mirada firme. Con ese pacto sellado, Diego sintió como la incertidumbre se transformaba en una claridad inquebrantable. Juntos dejarían que sus manos tomaran el control. Cuando finalmente levantó la tapa de la caja, un torbellino de luz los envolvió, y una voz resonó en sus mentes, profunda y poderosa. Bienvenidos a la verdad. Lo que desvelen cambiará todo lo que saben sobre ustedes mismos. Pero en el fondo de su ser, Diego, algo no encajaba. La voz no era ajena, resonaba como un eco de su propia historia enterrada. La luz, más intensa que el día, comenzó a dibujar visiones, imágenes de traiciones, secretos oscuros y una conexión que los unía a un destino inevitable. Y justo cuando pensaron que todo estaba claro, cuando la verdad estaba a punto de revelarse, un grito desgarrador surgió del túnel, ahogando el resplandor de la luz. No olviden quiénes son. El eco del grito flotó en el aire pesado, y en ese instante, la caja se estremeció. La luz comenzó a desvanecerse, dejando a cada uno preguntándose si la verdad que buscaban los salvaría o los sumergiría en un abismo de oscuridad. Diego, temblando de adrenalina y terror, se dio cuenta de que esto apenas comenzaba. ¿Qué fue eso? ¿Quiénes somos realmente? Se preguntó, el sudor frío deslizándose por su espalda. La decisión estaba hecha, pero la carga de lo que descubrirían aún pesaba sobre sus almas. El futuro, en todos sus matices, se precipitaba hacia ellos. ¿Serían capaces de enfrentar lo que vendría después de abrir la caja? La luz agonizaba y el eco del grito retumbaba en el interior de sus cabezas. Diego, atrapado entre la confusión y el deseo ardiente de entender, dio un paso hacia adelante. ¿Quién gritó? ¿Qué significa esto? Preguntó con la voz rasposa, sintiendo que cualquier respuesta podía traer más preguntas que certezas. Isabel, que sostenía su propio miedo en forma de una angustiante mueca, miró a Luis. ¿Tú también lo escuchaste? No puede ser solo una coincidencia. Luis, con la mirada perdida, apenas asintió, como si las sombras del túnel lo absorbieran. La atmósfera se tornó opresiva y el aire se espesó. La última luz de la caja titilaba como una vela por apagarse. Fue entonces que la voz volvió a resonar, esta vez clamando desde un rincón oculto del túnel. Su destino está entrelazado con un pasado que no conocen. Era un susurro temible, profundo, como el aliento de la oscuridad misma. Diego sintió que su corazón se comprimía.
¿Qué quiere decir con eso? Murmuró, más para sí mismo que para los demás. ¿Qué pasados tendrían que enfrentar? Las visiones empezaron a claros, como espectros danzantes que se movían al ritmo de su ansiedad. Vieron escenas rápidas de su infancia, fragmentos que parecían estar conectados por un hilo invisible. Carreras en la calle, secretos compartidos, promesas hechas en el patio trasero. Pero entre esos recuerdos también surgieron imágenes perturbadoras, rostros que conocían, pero con una oscuridad que jamás habrían imaginado. Siluetas alegóricas que parecían acechar en rincones olvidados. Esos son la voz de Diego se cortó en un hilo. Reconoció a gente de su pasado, amigos que habían desaparecido, dilemas de la infancia que habían dejado marcas. ¿Recuerdas a Ana? Preguntó Luis, recordando una amistad que se había desvanecido en sombras. Ella sabía cosas que nos ocultaron. Tal vez esto tiene algo que ver, Isabel frunció el ceño, llena de pánico. No, no puede ser. No de nuevo. No podemos permitir que nuestra historia se repita. No podemos. La furia en su voz resonó en las paredes del túnel, como una rebelión en el pasado. Entonces, antes de que pudieran procesar aún más, un grito desgarrador se oyó de nuevo y esta vez estaba más cerca. La voz resonante y sombría que brotaba de la caja volvió a hablar, su tono se volvió amenazador. Si no enfrentan la verdad, se convertirán en parte de ella. Sus miedos, sus secretos, los devorarán. Diego sintió que el tiempo se detuvo. No. No vamos a ser devorados. Gritó y sintió que esa determinación lo llenaba de una energía frenética. Ya hemos estado en ese camino antes. No lo permitiremos otra vez. Mientras la atmósfera se cargaba, un ruido ensordecedor emergió del fondo del túnel, como un susurro que se transformó en un grito de angustia. El grupo se miró con desesperación, sabiendo que su destino estaba inexorablemente ligado al misterio de la caja. Si hay algo dentro que pueda ayudarnos, necesitamos saberlo. No podemos darle la espalda. Es ahora o nunca, dijo Isabel, llena de una valentía que brillaba en sus ojos. El túnel comenzaba a vibrar, y con su voz resonando en la oscuridad, Diego supo que la respuesta estaba más cerca de lo que creían. La luz de la caja resurgió de entre las sombras, cada destello parecía un latido, un palpitante recordatorio de que la verdad era un fuego, un alma que tenían que liberar. Vamos, dijo Diego aferrándose a esa luz que se forjaba en la confusión. Hagámoslo juntos. Si descubrimos lo que hay dentro, tal vez podamos finalmente liberarnos de este ciclo de sombras. En ese instante, una nueva visión emergió de la luz, un rostro que jamás habrían esperado ver, uno que sin duda estaba ligado a sus destinos. La caja, en medio de su brillo y penumbra, se estremeció nuevamente y las palabras cobraron vida en sus labios antes de disiparse. Todo lo que han perdido está a punto de regresar y será más doloroso de lo que imaginan. Diego notó un sudor frío resbalar por su frente. Mientras la luz titilaba como un último susurro de esperanza, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían soportar la verdad que estaba a punto de desenterrarse? La luz de la caja crecía y se desvanecía, una danza tenebrosa que parecía burlarse de ellos. Diego y sus amigos dieron un paso hacia adelante, la determinación chisporroteando en sus corazones. Isabel, con las manos temblorosas, se atrevió a acercarse. No podemos retroceder, murmuró como si convencerse a sí misma ayudara a controlar el pánico que la amenazaba. El susurro, todavía presente, reverberaba en los rincones de su mente. El pasado, repetía, como un mantra que no cesaba. Un escalofrío recorrió a Diego y mientras se acercaba más a la luz, la figura que emergía se tornaba más clara. Era familiar, un rostro amado, pero marcado por el tiempo y la tragedia. Ana. Exclamó Luis, su voz temblando. ¿Eres tú? La luz del túnel pareció encogerse un instante y con ella, los corazones de los tres. La figura de Ana fue envolviéndose en sombras, donde sus ojos, llenos de dolor, parecían clamar por ayuda. Ustedes no han olvidado, ¿verdad? Nunca olvidaron. La voz de Ana era un eco melancólico que hacía temblar el aire. El tiempo no ha pasado para los que han sido dejados atrás. Diego sintió un golpe en el estómago, un recuerdo que no sabía que lo había atormentado. Promesas incumplidas, sonrisas apagadas y un último adiós que resonaba a través del tiempo. Ana, estamos aquí para ayudarte, queremos saber qué pasó. Lo que pasó fue solamente el principio. Los ecos de nuestras decisiones nos persiguen, Diego.
La verdad que temen enfrentar ahora está a punto de revelarse, y será más devastadora de lo que imaginan. Las palabras se deslizaron por su piel como un hielo penetrante. La caja emitió un temblor inesperado, y de repente unas luces brillantes comenzaron a girar alrededor de ellos. ¿Qué están haciendo?, preguntó Isabel, asomando un miedo nuevo. No podemos quedarnos aquí. Debemos salir. No tenemos que escucharlo hacer frente a lo que sea que venga, insistió Diego, sintiendo que la valentía volátil lo impulsaba. Los rostros de sus amigos se tornaron sombríos, pero una chispa de esperanza resurgió. Pero tal vez lo que descubramos no lo soportemos, murmuró Luis, cada palabra una lucha interna. ¿Y si es la única manera de liberarnos de nuestras sombras? Es mejor que quedarnos atrapados aquí, gritaron los ecos de su pasado, resonando en el túnel gris. La luz se expandió abrumadora, y en un instante todo se volvió oscuro. Se sintieron alejados de la realidad, como si fueran absorbidos por el vacío, y luego un grito aterrador atravesó el aire, arrastrando sus almas hacia una verdad que nunca esperaron. ¿Qué nos has traído, Ana?, preguntó Diego mientras las sombras alrededor de ellos empezaban a girar, reelaborando escenas de traiciones y amistades perdidas. Recuerden, no son solo recuerdos. Cada elección cuenta, cada decisión pesa. La voz de Ana se volvía más distante. Justo antes de que el silencio los envolviese por completo, un último eco resonó en sus cabezas. La caja guarda un secreto que cambiará todo. Todo lo que han conocido será puesto a prueba. La verdad será su peor enemigo. Cuando el negro se iluminó nuevamente, estaban en un lugar diferente, un espacio amplio y sombrío. Las luces titilantes revelaron lo que parecía un antiguo salón, lleno de retratos de familiares y amigos cuya fragilidad habían ignorado. Las miradas de esos rostros parecían demandar respuestas, una conexión dolorosa con su historia. Diego sintió su pulso acelerarse. Esto aún no ha terminado, respiró, comprendiendo que la intensidad de la situación llevaba una verdad abrumadora y un desafío interno. Estaban listos para enfrentar lo que se escondía en esos recuerdos traicioneros. El aire se volvió pesado, cargado de una verdad inminente. ¿Y si realmente no podemos soportarlo?, preguntó Isabel, incurriendo en la inquietud que todos sentían. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Diego, decidido. Aquella búsqueda lo conducía a enfrentar no solo su pasado, sino también los secretos de los otros, y al final, quizá su propia vida estaría en riesgo. Los retratos brillaron como si sus almas estuviesen listas para ser desenterradas, y con un nudo en la garganta, un pensamiento retumbó con fuerza: ¿realmente sería posible liberarse de lo que tanto habían intentado olvidar? Las sombras estaban listas para avanzar. Diego se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Allí estaban, rodeados de recuerdos que no habían querido enfrentar. Los rostros en los retratos parecían atrapados en un ciclo de dolor y traición, reclamando respuestas que nunca llegaron. Esto no puede ser todo, murmuró, sus manos temblando mientras miraba los ojos de aquellos que antes habían sido parte de su vida, ahora llenos de reproches y anhelos. La atmósfera en el salón era densa y fría, una mezcla de miedo y una curiosidad que quemaba su pecho. Isabel, Juan y Luis se acercaron cautelosamente a las paredes adornadas de retratos, como si al tocarlas pudieran desvelar algo más que simples imágenes. La verdad había despertado algo en ellos, un deseo casi visceral de romper el ciclo de silencios. ¿Y si abriéramos el baúl de los recuerdos?, propuso Juan, su voz temblando con la tentación de lo prohibido. Tal vez haya algo allí que explique por qué todo se volvió tan oscuro. Diego sintió una ola de terror. ¿Qué más puede haber, Juan? ¿Más secretos que solo nos traigan dolor? La pregunta quedó en el aire, pero todos sabían que la respuesta era necesaria. Isabel, resuelta, miró a los demás: si hay algo que aprender, debemos hacerlo ahora. Ya se ha ido suficiente tiempo en la oscuridad. Su voz resonó con una convicción que iluminó la sala, y Diego sintió que el pánico comenzaba a desvanecerse. Está bien, aceptó, entrecerrando los ojos hacia el retrato más grande en la pared. Es hora de enfrentarnos a esto. Si somos capaces de descubrir lo que realmente pasó, tal vez podamos encontrar la salida. Comenzó a acercarse y tocar la superficie de la pintura. En ese momento, las luces parpadeaban como si fueran testigos de la verdad que estaba a punto de desenterrar. Cuando tocó el marco, un temblor recorrió el salón. Las imágenes comenzaron a girar, cada una mostrando fragmentos de recuerdos olvidados, risas, lágrimas, promesas rotas.
Diego vio a Ana sonreír en una fiesta de cumpleaños, luego su rostro cambió a uno de desesperación cuando se perdió en la multitud. El miedo se apoderó de él, esa noche siempre había sido un enigma. Ella sabía algo, susurró Luis, quien también se había acercado. Algo que nunca comprendimos. Diego se dio cuenta de que había más en esa historia de lo que pensaba. Antes de que ella desapareciera. Conversamos sobre secretos, sobre cosas que no debíamos hacer. Lo ignoramos. Con cada palabra que salía de su boca, los demás asentían, comprendiendo que sus historias estaban entrelazadas, cada decisión había tenido su peso. Es hora de hacer lo que debimos hacer cuando nos enfrentamos a la caja por primera vez, dijo Isabel, con una mirada decidida. No podemos ignorar el pasado. Necesitamos confrontarlo. Justo en ese instante el sonido de pasos resonó en la distancia, y el aire volvió a volverse tenso. Pero esta vez no lo sentían como un peligro, sino más bien como un eco que les advertía que la verdad estaba cerca. Las sombras les hablaban con más claridad, un mensaje que resonaba dentro de sus corazones. ¿Cuántas veces hemos huido? Es el momento de dar un paso al frente. Si lo que hay dentro de la caja representa lo que olvidamos, debemos abrirla una vez más, declaró Diego, su voz cargada de emoción. Juntos se acercaron al centro del salón, cada uno sintiendo el calor de la decisión que estaban tomando. La luz de la caja en el rincón brilló de nuevo, invitándolos a acercarse. Sin pensarlo más, se unieron y abrieron la tapa, con la sensación de que un nuevo comienzo estaba justo frente a ellos. De repente, los recuerdos se materializaron en el aire a su alrededor. Los murmullos de risa se convirtieron en ecos de advertencia. En medio de su sorpresa, vieron a personas que ya no estaban, pero cuyas vidas habían estado marcadas por decisiones tomadas en un momento de debilidad. Las sombras cobraron vida y las historias perdidas aparecieron, reclamando su atención. No podemos permitir que esto nos consuma de nuevo. Gritó Isabel, mientras una luz intensa brotaba de la caja. Una figura antagónica se alzaba como un recuerdo olvidado, una parte de ellos que había pasado de largo. Diego se dio cuenta de que cada sombra era una versión de sí mismos, historias que necesitaban ser enfrentadas. En ese instante comprendieron que la verdad no solo era devastadora, sino también liberadora. Miraron a su alrededor, tomados de la mano, decididos a desafiar lo que había sido, a romper el ciclo y a encontrar significado en sus vidas. Todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta aquí. Y es aquí donde la verdadera historia comienza, dijo Diego, mientras la luz tolerante iluminaba su camino. Todos asintieron y con renovada determinación, caminaron hacia el horizonte de su nueva realidad, sabiendo que aunque las sombras del pasado merodeaban, estaban listos para enfrentar cualquier verdad. El regreso a la vida nunca sería fácil, pero por primera vez, la esperanza brilló en sus corazones. Ahora tú, que has llegado hasta aquí, no te olvides de hacer lo siguiente. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Sé parte de esta comunidad que sigue las huellas de la verdad. Hagámoslo juntos.